Bienvenidos a la tercera de una serie de clases dedicadas al sushi, a través de la cual seguiremos aplicando y aprendiendo métodos y técnicas de esta especialidad gastronómica japonesa. En las clases anteriores hemos aprendido el significado del término sushi, literalmente arroz avinagrado. Su término deriva de los vocablos su, vinagre, y shi, derivado de meshi, arroz blanco. Dimos tratamiento al gohan o arroz blanco para obtener el shari o arroz de sushi a través de un aderezo de vinagre con ingredientes como el mirin, entre otros. Realizamos un tamago no atsuyaki u omelette japonesa, muy utilizada en estas preparaciones. También aprendimos a clasificar y a preparar makis o arrollados, en sus tres variedades según su tamaño: hosomaki, rollos pequeños; chumaki, rollos medianos; futomaki, rollos grandes. Y en los tipos norimaki, recubiertos con nori o alga, y uramaki, con la nori en su interior. Así hemos confeccionado, a modo de ejemplo, tres variedades populares de makis: el New York Roll, el California Roll y el Philadelphia Roll. En la clase de hoy desarrollaremos tres técnicas y tipos de sushi: los gunkan maki sushi, que significa sushi acorazado, y se preparan en diferentes sabores, por ejemplo, ikura, que lleva huevas de salmón; uni, con erizo; funce, con salmón marinado. Los temaki sushi, que tienen la forma de un cono de helado y se pueden preparar en dos o más sabores. Y los hako sushi, para el que debemos emplear un molde de madera denominado hako. En Estados Unidos se los conoce como sushi box. Recordemos ahora las materias primas básicas requeridas para la elaboración de sushi. Nori, algas marinas deshidratadas presentadas en láminas estandarizadas en tamaño y grosor. Wasabi, que es el rábano picante japonés, en este caso en polvo para luego ser hidratado. Goma, así se llaman a las semillas de sésamo tostadas. Pepino japonés, que es más jugoso y menos amargo que el occidental. Shari, recordemos, el arroz blanco aderezado para sushi. Teniendo en cuenta lo ya aprendido en las clases anteriores de sushi, comencemos con la clase de hoy. En primer lugar, el Sushi Man realizará tres variedades de gunkan maki sushi. El gunkan maki sushi significa sushi acorazado. Este nombre se debe al formato que posee, similar a los cañones de un buque de guerra. Los gunkan maki se preparan en diferentes sabores, por ejemplo, con huevas de salmón rosado, huevas de pez volador, caviar imperial, erizo, pescado y mariscos frescos, marinados o ahumados, y las combinaciones posibles entre ellos. Se realizarán entonces tres variedades de gunkan makis. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. Para la primera variedad utilizaremos centolla o kanikama, pepino japonés y palta. Para la segunda variedad, llamada funce, serán necesarios salmón ahumado y palta. Finalmente, la tercera variedad, o ikura, tendrá como ingrediente principal huevas de salmón rosado maceradas en mirin. Este ingrediente, derivado del sake, es fundamental en la elaboración del aderezo del shari. En la preparación de los ingredientes debemos tener en cuenta los siguientes procedimientos. Para la primera variedad se toma un pepino japonés y se corta en dos partes. Luego, con mucha precisión, hacemos cortes paralelos en un ancho no mayor de 2 milímetros entre sí, en un ángulo de 30 grados. Debe dejarse uno de los bordes sin cortar. Entonces abrimos las láminas de pepino como si se tratara de un abanico. Luego trataremos los bastones de kanikama, a los cuales cortaremos en forma de láminas finas. Luego se genera una juliana y por último brunoise.
Como último ingrediente para esta variedad utilizaremos palta sin cáscara cortada en brunoise. Para la segunda variedad de gunkan maki, llamada funce, emplearemos láminas de salmón ahumado o cualquier otra variedad de pescado o marisco marinado. Entonces cortamos los bordes de una lámina de salmón ahumado, ya que a veces se presentan deshidratados. Debemos quitar totalmente la grasa grisácea, ya que tiene un sabor rancio. Finalmente cortaremos en tiras finas para luego obtener una brunoise. Este salmón ahumado se mezclará con parte de la palta cortada también en brunoise, obteniendo así el relleno del funce. Para la tercera variedad se maceran huevas de salmón rosado llamadas ikura en mirin o sake. La proporción es de 50 gramos de ikura por cada una cucharada de mirin o sake. Vamos ahora al armado de los gunkan maki. Como ya aprendimos en clases anteriores, el alga nori tiene una medida estandarizada de 18 por 21 centímetros. Presenta una cara brillante y otra opaca, con líneas marcadas en sentido horizontal que entre sí miden 3,5 centímetros de ancho. Para armar los gunkan maki debemos cortar dichas tiras. Con las manos humedecidas tomamos bollitos de shari y le damos forma rectangular de 3,5 centímetros de largo por 2 centímetros de alto por 1,5 centímetros de ancho. Tomamos una tira de nori dejando el lado brillante hacia abajo. Luego debemos colocar el bollo de shari sobre uno de los extremos del nori. Arrollamos con la mano y pegamos el extremo con unos granitos de arroz aplastados con la yema de los dedos. Se puede observar que el gunkan maki en su parte superior tiene una cavidad vacía de 5 milímetros de profundidad aproximadamente. Esta se deja justamente para colocar el relleno. A modo de decoración, colocaremos sobre uno de los extremos un abanico de pepino. El mismo se introduce ligeramente dentro del arroz para que quede bien sostenido. Finalmente rellenamos con el sabor correspondiente. Uno con huevas de salmón rosado maceradas en mirin, el segundo irá con la mezcla de palta y canicama.
tercero llevará la mezcla de palta y salmón ahumado. Para terminar con el armado de los gunkan maki, se moldea una pequeña bolita de wasabi y se la coloca en el centro del relleno. Para la presentación empleamos un plato especial sobre el cual disponemos una hoja de lechuga y sobre ella un buquet de nabo y zanahoria ralladas, unas hojas de perejil y 3 láminas de lima a modo decorativo. Colocamos luego los 3 gunkan maki sushi. Finalmente moldeamos el wasabi, en este caso en forma de hoja, y presentamos así el plato terminado. El Sushi Man continuará con la realización de unos temaki sushi. Este nombre deriva de la palabra te, que significa manos, y maki, que es arrollado, de manera que temaki quiere decir arrollado con la mano. Se caracterizan por tener forma de cono de helado. Se pueden preparar con 2 o más sabores, por ejemplo, salmón rosado, nirá o cibulet, combinado con queso Filadelfia o palta. Se desarrollarán 2 sabores o variedades de temaki sushi. La primera variedad con salmón rosado fresco, palta y pepino japonés. La segunda variedad con salmón rosado fresco, queso Filadelfia y cibulet. Vamos entonces al armado del temaki sushi. Presentamos un alga nori cortada a la mitad como aprendimos en clases anteriores, sobre una superficie seca. Puede utilizarse, como en este caso, un makisu. Tomamos un bollo de shari con las manos húmedas y lo expandimos sobre el extremo izquierdo del alga, cubriendo 1/3 de la superficie y con un espesor de 6 milímetros. Por otro lado, cortamos una palta a punto, en forma de pequeños gajos, y retiramos la cáscara. Debemos volver a cortar el gajo por la mitad, de manera que la parte más ancha no exceda los 8 milímetros y su largo los 10 centímetros. Al pepino lo debemos cortar en finas láminas de 10 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Por último, al salmón fresco se lo cortará también en bastones de 10 centímetros de largo por 8 milímetros de lado.
Entonces continuamos con el armado del temaki sushi. Para ello colocamos con la yema de los dedos un poco de wasabi sobre el shari. Ubicamos en diagonal un gajo de palta, 2 tiras de salmón y por último 2 láminas de pepino. Comenzamos entonces a doblar el alga en 45 grados con respecto al borde inferior del makisu. A partir de allí, enrollamos sobre el eje central hacia uno de los lados obteniendo un cono. Así quedarán presentados los temaki sushi. El primero de ellos está relleno con el salmón rosado, el pepino y la palta. El segundo es de salmón rosado, queso Filadelfia y cibulet, que para su armado se procede exactamente igual que para el anterior. Sobre una vajilla de cerámica japonesa y de forma rectangular, presentamos los 2 temaki sushi y decoramos con hojas de perejil o cualquier vegetal a elección. Colocamos wasabi como acompañamiento. El resultado es una decoración muy simple y sobria. Como última variedad de sushi se realizará el denominado Hako Sushi. Este nombre deriva de Hako, que significa caja. Tiene su origen en Kansai, actualmente Osaka. En los Estados Unidos se lo conoce como Sushi Box. Para su preparación se requiere de un molde de madera denominado Hako, en el que se prensará el arroz dando formas diferentes a combinaciones de sabores. En primer lugar podemos observar el más clásico, tradicional y antiguo modelo de Hako. Es simplemente un molde de madera en forma de caja rectangular. En segundo lugar podemos observar otro modelo en material plástico y con un formato diferente. Para el armado de los Hako Sushi, el Sushiman empleará el primer modelo. Procedamos entonces a su realización. En primer lugar se debe mojar el molde con agua para que no se peguen los ingredientes al mismo. Debemos colocar dentro una fina capa de shari de 5 a 7 milímetros de espesor. Debemos colocar una delgada capa de palta cortada en brunoise. Ahora sobre una mitad colocaremos salmón rosado fresco y sobre la otra mitad dispondremos salmón ahumado. Espolvoreamos con un poco de cibulet picado. Nuevamente tomamos un bollo de arroz con las manos previamente humedecidas y lo expandimos sobre el relleno dándole un espesor de 5 a 7 milímetros. Para terminar se espolvorea con semillas de sésamo tostadas, blancas y negras. Se procede entonces a prensar con la tapa del molde.
vez bien prensado, retiramos el molde desplazándolo hacia arriba. Retiramos la tapa de madera, quedando por debajo del hako sushi armado la tapa inferior del molde. Para despegarla pasamos el cuchillo al ras de la misma. Se obtiene así un rectángulo de arroz bien prensado, el cual se cortará en 6 bocados de la misma medida. Recordemos que la hoja del cuchillo, para efectuar bien los cortes, debe estar bien afilada, mojada en agua fría, y además no debemos ejercer presión sobre el arroz para no deformar ni romper la pieza. El corte de los hako sushi requiere de mucha práctica. Para armar el plato, presentamos sobre una vajilla de cerámica japonesa en forma rectangular. Se agruparán de a 3 en ángulo de 45 grados. Se decora con láminas de lima, hojas de bambú y por último, wasabi. Este plato debe servirse con muy poco movimiento y lo más sobrio posible. Resumiendo, en la clase de hoy hemos realizado 3 variedades básicas y clásicas del sushi, para las cuales se han aplicado técnicas poco conocidas en Occidente, de líneas sobrias y refinadas. Los gunkan makisushi o sushi acorazado, que se preparan en diferentes sabores. Los más clásicos son ikura, que lleva huevas de salmón, uni, con erizo, funce, con salmón marinado. Los temaki sushi, o arrollado con la mano, característico por su forma de cono. También pueden prepararse con 2 o más sabores. Los hako sushi o sushi box, de forma rectangular, para el que debemos emplear un molde de madera especial denominado hako. En la próxima clase especial de sushi, realizaremos otra de las variedades de esta especialidad oriental, para lo que aprenderemos acerca del tratamiento de pescados y mariscos. De esta manera nos despedimos hasta otra clase de A Punto Colegio de Cocineros.